Buenos días, mi nombre es María Paula Chaparro. Voy a explicar el artículo sobre emoción y falsa memoria. Para iniciar, me parece importante hablar sobre qué es emoción y qué es la memoria. Entonces, la emoción es un sentimiento que surge cuando una persona reacciona ante una situación que se le presenta. Esto va a generar un estado afectivo que va acompañado de los cambios físicos y de reacciones fisiológicas de la persona. Por otra parte, la memoria es un proceso psicológico que nos va a permitir codificar, almacenar, retener, construir, reconstruir y recuperar información y experiencias vividas, así como los planes a futuro. Al hablar sobre el artículo Emoción y memoria falsa, escrito por Kaplan y colaboradores, vemos que esta revisión aborda cuándo y por qué la emoción deja a las personas vulnerables a recordar eventos erróneos. Teniendo en cuenta esto, vemos que los recuerdos de eventos que evocan emociones poderosas son vívidos y duraderos, pero no necesariamente son precisos. Esto muchas veces se ve en los entornos legales, ya que las personas que están testificando recuerdan aquella información provocada por una emoción intensa. Esto puede generar distorsiones en la memoria para la información emocional de los contextos, generando así acusaciones falsas, demandas, condenas penales ilícitas. El tema de cuándo y por qué la emoción deja a las personas vulnerables a los eventos de recuerdos erróneos se ha debatido, ya que los investigadores afirman que las personas son más susceptibles a errores de memoria cuando experimentan emociones intensas, ya sean positivas o negativas. Uno de los temas abordados en el artículo es la maleabilidad de la memoria. Al hablar de la maleabilidad de la memoria, se realizó un estudio donde los investigadores analizaron las exoneraciones basadas en pruebas de ADN, descubriendo que la memoria es inexacta, ya que al utilizar los testigos oculares vieron que se realiza una identificación errónea, siendo estos los causantes más comunes de condenas falsas. Estos errores ocurren ya que los recuerdos pueden ser alterados teniendo en cuenta los conocimientos y las creencias de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza un experimento en donde los participantes observan un video de un automóvil. Al terminar a alguno de ellos se les da información falsa sobre una señal de stop. Eh, ya al analizar la información, se dieron cuenta que las personas a las cuales se les había dado la información engañosa respaldaban haber visto la señal. De ahí se saca el término efecto de desinformación, el cual va a hablar sobre la facilidad en que la memoria puede ser manipulada. Asimismo, vemos que al exponer información engañosa se generan conocimientos falsos. Estos pueden incluir errores relacionados con lo sucedido, cuándo ocurrió un evento, dónde sucedió y quién estuvo involucrado, o los recuerdos pueden ser fabricados por completo. Otro punto a tener en cuenta es la excitación emocional y la memoria. Algunas investigaciones se centraron en esto y se obtuvieron que varios procesos cognitivos y biológicos van a contribuir en los recuerdos vividos y duraderos de eventos emocionalmente excitantes. Algunas personas prestan más atención a los eventos emocionales que a los neutrales, y como resultado es más probable que estos eventos se codifiquen en la memoria. El hecho de que la emoción mejore o perjudique la memoria depende en gran medida de la importancia que se le da a la información que se recuerda. Por otra parte, es importante tener en cuenta que con el aumento de la excitación emocional, la atención se reduce a las características de los eventos que son de importancia central, a expensa de los detalles periféricos. Asimismo, bajo esta condición, cuando la persona está enfrentando una situación de estrés, puede centrarse casi exclusivamente en la supervivencia, la resistencia y los esfuerzos para regular las emociones, generando que la atención hacia la situación sea mínima, fomentando que la memoria sea inexacta. Asimismo, como se mencionó en las diapositivas pasadas, al estar influenciadas por el conocimiento y las creencias de las personas, los recuerdos están influenciados por el enfoque de la atención de las personas y el proceso influido poderosamente por la emoción.
También se debe tener en cuenta que las personas, al estar involucradas en una situación de estrés, pueden juntar fragmentos de información autobiográfica con la información recopilada de fuentes externas para así generar un recuerdo que sea coherente sobre el acontecimiento pasado. Otro tema a tratar va a ser la valencia emocional, la cual va a señalar el tipo de estrategia de procesamiento de información que probablemente sea más adaptativa en las circunstancias actuales, por lo cual es necesario hablar sobre los sentimientos negativos, los cuales nos van a indicar la necesidad de enfocarse en los problemas y monitorear cuidadosamente el entorno en busca de esa información relevante para abordarlos. Y por otro lado, los sentimientos positivos, cuando ningún problema requiere su atención inmediata. Estos últimos nos van a indicar el proceso adaptativo a entender una amplia gama de estímulos para aprovechar las nuevas oportunidades. Algunos investigadores han descubierto que las personas que experimentan emociones positivas son más vulnerables a incorporar información engañosa debido a que ellos omiten aquellos detalles que nos brinda la información periférica. Esto se diferencia como tal de las emociones negativas, ya que éstas se van a enfocar a sí mismo en los detalles periféricos y centrales. Por otra parte, otras investigaciones recientes sugieren que la emoción premeta son aquellas experimentadas antes del logro, por lo cual se reduce el alcance de la atención de las personas a la información que es central para sus metas, por lo cual se omite la información periférica, dejando a las personas vulnerables a la información errónea. Por el contrario, las emociones post-metas son aquellas que experimentan después de alcanzar el objetivo, ampliando el alcance de la atención y dejando a las personas más resistentes a la desinformación. Por último, vamos a hablar sobre la intensidad motivacional y la memoria. Para comprender cómo tal la emoción, se debe considerar los objetivos y las motivaciones asociadas con las emociones específicas y la relevancia de la información que la persona recuerda. Los enfoques de la relevancia motivacional de objetos distinguen entre las emociones pre y post meta y proporcionan información sobre los típicos específicos que probablemente se recordarán en diferentes estados emocionales. Un ejemplo de esto es cuando la persona experimentar emociones por medio de un logro o un fracaso, se ve que por medio de este se modifican las creencias, los planes y los objetivos. Cuando la información es evocada, las emociones van a dirigir la cognición y van a motivar la acción de una manera que es útil para garantizar, prevenir o poderse adaptar a esos cambios. Por otra parte, cuando hablamos de las emociones premeta, vemos que lo que buscamos es una anticipación o una amenaza al logro o al fracaso de la meta. Estas emociones, independientemente de su valencia, ya sea positiva o negativa, se van a caracterizar por una alta motivación y van a generar que la persona quiera actuar. Ya cuando hablamos de una emoción post-meta, acá se ve una motivación más baja porque reflejan las valoraciones que ya se han alcanzado o no se ha alcanzado teniendo en cuenta el objetivo a seguir. Cuando se experimentan estas emociones, vemos que la atención se va a ampliar a medida que las personas consideran las consecuencias del logro o el fracaso de la meta, cambiando así como tal las creencias y las expectativas que tenían o planteando una nueva meta. Por lo tanto, las emociones post-meta van a aumentar la amplitud del procesamiento de la información, permitiendo a las personas codificar y recuperar los detalles periféricos. Como conclusión, tenemos que la investigación muestra que los recuerdos tienen forma y pueden ser deformados por el conocimiento, las creencias, la atención y la motivación de las personas. Segundo, las personas atienden las características de los eventos que son más relevantes para sus objetivos actuales, promoviendo una memoria detallada y precisa para esa información central. Y por último, vemos que en condiciones de estrés extremo, el estrechamiento atencional puede conducir a déficit de memoria generales y una susceptibilidad pronunciada a la información errónea. Gracias por su atención.